Así que continuamos con el Evangelio de Marcos. Ya vimos que salieron de la ciudad de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, pero a partir de este versículo 27 del capítulo 11 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta ahí. Vamos a ver. Entonces regresó el Señor con sus discípulos a Jerusalén. Ya había echado por segunda vez a los cambistas del templo. Ahora llegan aquí los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. ¿Qué cosas, hermano? Lo que él hizo, ¿no? Que leímos versos atrás. Expulsó a todos del templo. Les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y querían matarlo, pero nadie se atrevía porque le tenían miedo, y todos estaban a favor de él. Entonces, por eso se acercan ahora y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Por eso el Señor Jesús les preguntó: respóndanme. Les preguntó: respóndanme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A estas alturas, hermanos, que estamos en los últimos 4 días de la vida del Señor Jesús en la tierra, ya muchas veces habían querido matarle, ya habían planeado hacerlo, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús ya les había dicho: ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo. Ustedes no son de mis ovejas. Así que el Señor Jesús aquí, por eso da esta respuesta tan tajante. Ellos decían: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres. Entonces tenían miedo al pueblo, porque todos sabían que Juan Bautista era un verdadero profeta. Si Juan Bautista fue un verdadero profeta y fue aquel de quien dijo el profeta: preparad el camino a Jehová, enderezad sus sendas, voz del que clama en el desierto. Si Juan era la voz que clamó en el desierto y todo el pueblo de Israel le tenía por verdadero profeta, entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Entonces, ¿quién soy yo? Pues el verdadero Mesías, ¿verdad? Por eso es que dijeron ellos: no sabemos. No sabemos. Entonces Jesús les respondió: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y no podemos entender que le respondió de esta manera porque ya era la Pascua del Señor. Ya él había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Ya había entrado triunfalmente como el hijo de David, como el Mesías. Ya habían intentado matarlo muchas veces, pero ya él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la entrego y yo mismo la tomo. Por eso es que les responde aquí con estos que son verdaderos hijos del diablo, que no quieren la verdad. Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Por eso les respondió de esta manera. ¿Verdad? Continuamos entonces, dice, capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo,
pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo ya amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Bueno, hasta ahí. Aquí el Señor está declarándoles a ellos su corazón y verdaderamente lo que iban haciendo, lo que iban a hacer con Él. Jesús ya les había de sus discípulos dicho cómo iba a ser sacrificado. Aquí sus discípulos también escucharon al Señor esto otra vez. Y los escribas y sacerdotes sí entendieron que se refería a ellos mismos. Quizás ahí los discípulos ya entendieron que ahora sí que iba a morir el Señor, ¿no? Pero tenía que ser en la Pascua. Recuerden, estamos hablando de unos 4 días antes de la Pascua. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Esto es importante, hermanos, porque miren quién se los está diciendo. No se lo están diciendo sus discípulos, sino sus enemigos, los que lo quieren matar. Esto es importantísimo para nosotros, porque los mismos enemigos de Jesús son los que están afirmando de Él: eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Quién lo estaba diciendo? Los mismos que lo querían matar. ¿Sí? Sí, nos damos cuenta, por eso la importancia que tiene aquí. Y dice que fueron enviados algunos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos eran la guardia del rey Herodes, ¿sí? Y querían sorprenderle, dice. Ahora, le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, recuerden ustedes, ¿qué representaba César en Israel? El dominio de un imperio, del imperio del mundo, del más poderoso, sobre Israel. La nación estaba agraviada, ofendida, oprimida por un imperio, el más poderoso del mundo, el romano. Si Jesús decía que era lícito dar el tributo a César, o el impuesto, pues, el tributo, ¿qué dirían de ellos? ¿Qué dirían ellos de Jesús? Tú mereces morir porque eres un traidor a Israel, ¿no? Eso es lo que habría pasado. ¿Con razón, sí o no? Con razón. Pero si decía que no era lícito, si Jesús hubiera dicho: no, porque nosotros somos judíos, somos israelitas, somos el pueblo de Dios, ¿quién lo habría matado? El imperio romano. O sea, la trampa estaba para que muriera de cualquier manera. ¿Sí ven? Por eso el verso 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cuando yo empezaba a conocer el Evangelio, para mí esta respuesta me maravilló también, porque yo sí me quedé así sorprendido cuando lo escuché por primera vez.
pero es que es cierto. ¿Cómo lo puedes aplicar para el día de hoy? Imagínate que nos invaden los Estados Unidos de Norteamérica y se ponen aquí los compatriotas a decir, ¿es lícito o no apoyar a los Estados Unidos de América? Ahorita esa discusión está en el Senado, ¿eh? Esta misma discusión ahorita está en el Senado. Porque algunos ya dicen, hay que hacerles juicio político a la senadora Lili Telles porque es una traidora a la patria, pues pide la intervención de un país extranjero en México. Otros dicen, no, hay que, más bien, otros dicen, sí, hay que integrar a México a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa si lo hicieran? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Se dan cuenta que sí es actual el Evangelio? Porque eso está ocurriendo ahorita en el Senado de la República. Hay una amenaza real de invasión militar a México. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no es una respuesta salomónica, aquí es una respuesta divina. Aquí es más que una respuesta salomónica, o sea, sabia. Tenemos que ser como el Señor y decir, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque finalmente los reinos de este mundo, hermanos, vienen, crecen, tienen su apogeo y su declive. No sabemos qué va a pasar en nuestra nación. No sabemos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Nosotros los cristianos estamos más allá de las patrias, hermanos. Más allá de las patrias. Más arriba de la política. Pero vayan pensando, ¿qué vamos a hacer? Si ocurre. El Señor nos ha dicho, viene turba, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Comportémonos en nuestra mente con libertad. Hoy más que nunca tenemos que entender que no peleamos contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, sino es contra el príncipe de este mundo que las controla. Y nosotros hemos de estar aquí dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No quiero profundizar más porque no, mejor no. Pero sí se entiende. Entonces, verso 18, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, ahora, antes de continuar la lectura, los saduceos eran los sacerdotes del templo. Los saduceos dicen que no hay resurrección ni hay espíritu. Es decir, fíjense, los saduceos tenían la posición más privilegiada en Israel. Tenían riqueza, tenían posición social, tenían lo mejor de este mundo. ¿Sí? Siendo saduceos. Y después de la muerte decían, después de esta vida ya no hay nada. No hay nada más. Entonces para ellos es muy fácil. Para ellos decían, no, pues esta vida es bien a todo dar, pues porque somos saduceos. Es como los que viven hoy en este mundo y que tienen una buena posición social, alta, con todos los privilegios que da. Para ellos el mundo está bien. ¿Por qué? Porque están dentro de un sistema que los ha privilegiado. ¿Sí? Y para ellos no hay otra vida más que esta vida. Esa era la posición de los saduceos. Hay que vivir la vida porque la vida es una y solo es esta. Sí, claro, pero ellos desde el privilegio. Igual que las personas de hoy que están en el privilegio. Y viven una vida materialista. Porque ellos tenían todo. Los saduceos eran los sacerdotes que tenían todo. Y le hacen una pregunta, pues, en su razonamiento materialista
una pregunta tonta. Dicen, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, verso 5. Es real, es un mandato de Dios. Dice, pero ahora le ponen un ejemplo hipotético. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahora vamos a reflexionar en esto. El Señor aquí nos da 2 puntos que tenemos que nosotros tener como iglesia, pero con mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos hace errar como cristianos, hermanos? Es decir, equivocarnos. Errar. Errar también es pecar. Pecar significa errar al blanco, en su etimología. Pero como quiera que sea, error o pecado, dice que las causas de este hierro o hierros son 2. Ignorar. ¿Qué es ignorar? Desconocer. No saber. Entonces, cuando nosotros ignoramos, recuerden, hay una ignorancia que es culpable y una ignorancia que no es culpable. Pero como aquí estamos hablando de las cosas de Dios y que Dios ha revelado, la ignorancia en un hijo de Dios es una ignorancia culpable. Nunca la ignorancia ha ayudado a nadie ni ha bendecido a nadie. Y aquí el Señor Jesús es muy claro en lo que está diciendo. No erráis por esto, porque ignoráis, 1, las Escrituras. Un cristiano que es ignorante de las Escrituras va a errar inevitablemente, hermanos. Se va a dejar llevar de cualquier viento de doctrina, de cualquier prédica, de cualquier enseñanza, porque ignora las Escrituras. Les pongo ejemplos. Los testigos de Jehová no ignoran las Escrituras, se las saben de memoria, pero torcidas completamente, porque están adaptadas a su doctrina y ellos no conocen el poder de Dios. Y el Señor Jesús dijo: y erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Los testigos de Jehová ignoran el poder de Dios. La luz del mundo ignora el poder de Dios. La Iglesia Católica ignora el poder de Dios. La Iglesia Pare de Sufrir ignora el poder, las Escrituras. Ese es el al revés. Hay iglesias que solo se mueven, dicen que en el poder del Espíritu Santo. Pero ese poder que se mueve los lleva al error, porque sí es un poder engañoso, pero caen en ese error porque ignoran las Escrituras. El Señor nos está dando una base sólida para discernir, para que no yerres o para que no seas llevado al error. Las Escrituras y el poder de Dios. Cuando hay una manifestación de poder que supuestamente viene de Dios, pero está en contra de las Escrituras, es un error.
error. ¿Qué ejemplos hay ahorita? Hay muchos ejemplos de iglesias neopentecostales. Le llaman poder de Dios a que el pastor levanta la mano y todos se caen, azotan. Ese es un poder, pero no está en las escrituras. En las escrituras, cuando alguien cae hacia atrás, es que está endemoniado. Pero piensan que es el poder de Dios. Yerran al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Se quedan con el poder, pero ignoran lo que dicen las escrituras. Hay otros que dicen que hacen caer polvo de oro o aparecer piedras preciosas. Ese poder no es de Dios. Ese poder no está en las escrituras. ¿Se dan cuenta? Los que se van al extremo de decir, no, solo la escritura, se equivocan. Porque sus cultos son muertos, son fríos, solo son intelectuales, solo son doctrinales, pero no hay presencia del Espíritu Santo. Y en el otro extremo están aquellos que son súper espirituales, que se sienten, que ven hasta Biblias flotando y todo, sí, en el aire, y caen plumas de ángel, pero eso no está en la Escritura. Y tanto unos como otros yerran, se equivocan. Vean que no es cualquier cosa esto, hermanos. La ignorancia, tanto de las Escrituras como del poder de Dios, es ignorancia culpable. Yo lanzo la pregunta, ¿conoces ya las Escrituras? El mandato es, escucha a Israel. Y luego viene, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice. Pero también dice así, escucha a Israel, guarda estas mis palabras, marca con ellas tus manos, ponlas frente a tus ojos, en el umbral de tu puerta, y hablarás de ella a tus hijos al levantarte, al acostarte. Es decir, tendrás siempre presente la palabra de Dios. Ignorar las Escrituras te lleva al error, no saberlas. Pero saber solamente las Escrituras e ignorar también el poder de Dios te lleva al error. ¿En qué consiste el poder de Dios? El Señor Jesús les dijo, pero recibirán poder y me serán testigos. El poder de Dios es para ser testigo, para vivir el Evangelio. El Señor Jesús dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los llevará a toda la verdad. Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuándo recibimos el poder de Dios, hermanos? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahí recibimos el poder de Dios. Si un cristiano no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, inevitablemente va a caer en el error, aunque se sepa la Biblia. Porque el Señor está apelando a dos cosas. Yerran al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Son dos columnas que todos tenemos que tener bien presentes. Si nos falta una de las dos, hermanos, nos va a llevar cualquier viento de doctrina, o los va a llevar cualquier viento de poder, pensando que es de Dios y no lo es. Vean la iglesia del Pare de Sufrir, o la iglesia universal del reino de Dios. Esa se mueve supuestamente en puro poder y está llena, pero como ustedes vieron en el video, creo que en este video, no me acuerdo si en el que les envié en otro, ¿qué lo mueve a ellos? Los pactos. Pacta con Dios, dale a Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras, entre más siembres, más vas a cosechar. Y hay un cierto poder, pero no es poder, es una negociación con Dios. Y los únicos beneficiados ahí son los líderes, no el pueblo. ¿Por qué será que no ven esto la mayoría, hermanos?
Se dejan llevar por lo fácil. En esa iglesia hay poder, ahí sí hay milagros, vamos todos, y allá van. ¿Cómo saben? Pero ignoran las escrituras. O en otras al revés, son sumamente doctrinales, muy eruditas, pero están bien muertas en sus cultos, en su forma de entender y vivir la santidad. Todo que sea conforme a las escrituras, pero no dejan que el Espíritu Santo se mueva, lo ponen en unos rieles para que, como en un ferrocarril, que el Espíritu Santo no se mueva de estos rieles doctrinales que ya tenemos. Y yerran también. Niegan la vigencia de los dones espirituales, niegan que el Espíritu Santo se mueva. Y pues no viven en plenitud. ¿Se da cuenta de lo que dice el Señor aquí? No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y luego dice algo, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí es algo que el Señor nos está revelando en la resurrección, no en el reino ya eterno, hermanos. En la resurrección dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque recuerden que los ángeles en la escritura todos son varones. Entonces, ¿la mujer cuando resucite se convertirá en varón? Pues no, claro que no, seguirá siendo mujer. Pero dice que ni se casarán, ni se darán en casamiento en la resurrección. Cuando resuciten los muertos, cuando sea la primera resurrección, ahí ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero cuando descienda la nueva Jerusalén que viene del cielo, ¿cómo será? Pues no sabemos, va a ser algo maravilloso. Pero en la resurrección dicen, ni se casarán ni se darán en casamiento. Porque ellos le preguntaron, ¿en la resurrección de quién será? No, el Señor se limitó hasta el momento de la resurrección. Ahí ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. Los ángeles no se casan. Los ángeles no tienen relación con una ángela. No hay ángelas. En el cielo no hay ángelas. Aquí en la tierra sí hay, ¿verdad? De nombre ángela. Pero ángelas no hay. Espirituales no las hay. Y cuando resuciten las mujeres, resucitarán como mujeres. Pero no habrá casamientos hasta ese momento. ¿Cómo será después? Pues no, solo Dios sabe. Pero debe ser algo maravilloso. Será algo que no lo alcanzamos a imaginar todavía, ¿verdad? No sabemos cómo será. Bueno, entonces dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cuando Dios le dijo esto a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, ¿no? Ya habían muerto. Pero se identifica como el Dios de ellos. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes mucho erráis. Mucho yerran. Mucho se equivocan. Bueno, voy a dejar en pausa hasta aquí.